de física, que ya es casi es la penúltima de física, estamos viendo la parte de la dinámica, ¿no? Y ¿verdad? Ok. Entonces estamos viendo la parte de dinámica y habíamos visto la otra de cinemática y decíamos que en cinemática no nos interesaba en este caso las causas del movimiento, sino solamente el movimiento en sí. En dinámica, en este caso, sí nos ocupan las causas del movimiento, es decir, aquí tenemos el objeto y lo que nos implica es esto, ¿no? Que se genera acá y también que se genera acá de este lado, ¿no? Y esta es la masa. Entonces, obviamente, cuando nosotros lo vemos, una de las cosas más importantes que tenemos que revisar es esto, es la ley de gravitación universal de Newton. Entonces, en el examen viene esta parte como a qué se refiere. ¿Se acuerdan que en eso nos habíamos quedado? Es decir, que las masas, en este caso, son directamente, inversamente proporcionales aquí, ¿no? Se atraen en la Tierra, atrae a la Luna atrae al Sol, directamente proporcional, perdón, en este caso con su masa, y el Sol, por ejemplo, en este caso acá, también atrae a la Tierra y también atrae a la Luna, es decir, todo es un sistema vectorial donde todo se atrae y está, en este caso, inversamente proporcional a su distancia. Entonces, si esto está lejos, por ejemplo, la luna es causante de las mareas, ¿no? Causa que se alcen las mareas, pero también el sol también nos está atrayendo y como es, obviamente está mucho más lejos, pues obviamente la fuerza de gravedad es de otro tipo, pero su masa también es más grande. Entonces, obviamente, eso hace que el sistema se estabilice o que estén estables, ¿no? Entonces, prácticamente ese es uno de los puntos donde viene en el examen. En el examen no les pone la fórmula, lo que les preguntan es un poco cómo funciona la ley de gravitación universal, es decir, que mantiene este equilibrio entre los cuerpos. Ahí, por ahí es la respuesta. Otra de las cosas que en este caso tenemos que ver en la parte de dinámica es cómo se comportan en este caso las algunas magnitudes que vamos a estar trabajando. Entonces, en la hora de su examen, a nosotros nos preguntan aquí algunas fórmulas. Estas tres fórmulas, ahorita la que nos va a interesar son usualmente estas tres. Aquí y nos preguntan lo siguiente, por ejemplo, la definición de trabajo, de potencia y de energía. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una masa, ajá, a la cual se le aplica una fuerza. Y esa fuerza, ¿no? Aquí la ponemos, da una fuerza, y esta va a sacar, en este caso, un movimiento que puede ir en un sentido u otro, es decir, tiene una dirección y un sentido. Entonces, estas magnitudes, lo que trabajan en es, por ejemplo, trabajo. ¿Qué nos dice trabajo? Es el producto de la fuerza por la distancia, es decir, yo voy a tomar esta fuerza que se está aplicando aquí, pero voy a tomar la distancia que recorre. Esa es la definición de trabajo, ¿no? ¿Cuánto voy a estar produciendo? En este caso, ¿qué fuerza necesito para aplicar o mandar a cierta distancia? Entonces, esta es mi fórmula, ¿no? Trabajo igual a fuerza por distancia. Luego, potencia. Potencia es, obviamente, también es el trabajo, pero en una unidad de tiempo. Es decir, es lo mismo, es la fuerza que se le aplica, pero ahora en lugar de medir distancia, voy a medir tiempo, ¿no? Entonces, eso sería potencia, es la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Entonces, trabajo es por la distancia y la potencia va a medir la magnitud de tiempo y todo con una masa aquí. Y luego la energía, en este caso vamos a tener la energía que llamamos energía cinética, energía potencial. Entonces, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, ¿no? Para cualquiera de estas. Y nosotros vamos a tenerla en energía cinética, energía potencial y energía en movimiento. Y entonces vamos a tener esas tres fórmulas, vamos a irlas revisando. Este es movimiento por velocidad al cuadrado sobre 2. Este es movimiento por gravedad por altura. Este es energía cinética más energía potencial. Entonces vamos a revisar cómo funcionan estas, porque de aquí hay cosas que sí vienen aquí en el examen. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Nosotros tenemos la energía potencial y nosotros podemos considerar que la energía potencial es básicamente la energía que está concentrada, que está guardada, ¿no? Está ahí.
y es la que se puede generar. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes son estudiantes, pero son ingenieros, licenciados, abogados, médicos en potencia. Y cuando ya se transforma en energía, en este caso cinética, es cuando ya está reaccionando, es decir, cuando ya nosotros la estamos moviendo. Y entonces esto es la cantidad de energía que tenemos guardada y esta es la energía ya liberada. Esto es muy importante. Entonces, esto es potencial y esto ya es energía cinética. Son las dos definiciones. Y ojo, porque en su examen, en este caso, esto sí viene, ¿no? Esto sí es importante, las definiciones de ambos. Y se los facilitan porque también les ponen un esquema muy parecido como este que ustedes deben de definir. Y entonces nos habíamos quedado con esto, ¿no? Como nosotros podemos, a partir de entender estos conceptos de la energía, podemos entender que hay diferentes tipos de energía y esos tipos de energía, pues podemos encontrar desde energía mecánica, es decir, simplemente cuando caminamos, térmica, salimos y pues obviamente nos da calor, ¿no? Obviamente por el fuego, la nuclear con los átomos, la química con las reacciones que vimos, la electromagnética, ahorita vamos a ver un poco ahí, con los imanes, con la electricidad, sónica, con las ondas sonoras, gravitacional, ya lo vimos aquí con la gravedad como nos jala, la cinética, el movimiento en general, la potencial que está ahí concentrada y la ionización ya es bajarnos a nivel molecular, ¿no? Y revisarla en ese sentido. Muy bien, entonces, con eso en mente, ¿no? Revisamos esta ley, que es una ley muy importante y que la vamos a encontrar en su examen, la vamos a encontrar muy bien definida. Es la ley de la conservación. Nosotros podemos definir, en este caso, la ley de la conservación de la energía y de la materia. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos comentado muy al principio de las clases de física, en la primera, que la materia es igual a la energía, ¿no? Es igual. ¿Cómo se libera la energía, en este caso, aquí de la masa? Pues, ¿no? Lanzándola a la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y esta es igual a la fórmula de mc al cuadrado, la fórmula de Einstein, ¿no? Que es esto, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero ahora con el descubrimiento de algo que se llama bosón de Higgs, ¿no? Sabemos que se puede hacer, en este caso, al revés, ¿no? Así, bosón de Higgs, que ganó el premio Nobel este científico por haber descubierto esto. Es decir, el proceso a la inversa, de cómo podemos convertir, en este caso, la energía, convertirla en masa. Entonces, esto nos lleva a un postulado principal de la ley de la conservación, que se llama, en este caso, o más bien que nos dice, la materia y la energía no se crean, no se crean, ni se destruyen, solamente se transforma. Y entonces lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Este proceso, materia, energía, energía, materia. Y no es que se elimine, no es que quede cero, solamente se transforma. Y nosotros lo podemos revisar a partir de varias leyes que nos comprueban esto, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, es decir, que tienden las cosas a estar en inercia, o las leyes de conservación de la energía mecánica, esta primera ley de Newton, o la ley de conservación de la cantidad de movimiento, también cómo pasamos un movimiento, cómo pasamos la energía de un objeto a otro, ¿no? Y cómo se conserva. Entonces, de todas estas, lo que nos interesa a nosotros es esta, ¿no? La ley de la materia y la energía. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto es muy importante. Es como lo básico de esto. Y es lo que les preguntan prácticamente en su examen. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto, pasamos a esto, ¿no? Las interacciones de la materia. Entonces, fíjense en este pequeño GIF que tenemos aquí, esta animación, ¿qué es lo que vemos aquí, no? Aquí lo que vemos es una serie de movimientos. Este movimiento que está aquí prácticamente, genera calor. Ujú. Genera jalón. Entonces, obviamente, toda la materia que nosotros conocemos está en este proceso, está en movimiento.
todo lo que tenemos, aunque lo veamos así totalmente estático y inmóvil, todo está en movimiento. Algunos tienen un movimiento más acelerado molecularmente, otros obviamente más lento, o en unos hay más fricción, en otros no, en fin, según el estado de la materia. Pero todo esto, este movimiento lo vamos a encontrar en toda la materia y esto también se le conoce como entropía. Ajá. Entonces, la entropía es esta situación de un aparente desorden, es este movimiento que tiende hacia el orden. Entonces, todo en el universo está en este sentido, ¿no? Está en este movimiento que puede parecer caótico, pero que va tendiendo a establecerse o a tener un orden. Entonces, ese es un principio básico, ¿no? El principio de la entropía. Entonces, por ejemplo, aquí, ajá, nosotros tenemos cómo funciona esto. Por ejemplo, la energía cinética, que ya habíamos comentado un poco, que es la cuestión esta del movimiento ajá, general, es decir, ya del movimiento llevado a cabo. Entonces, por ejemplo, decimos que todo está en movimiento, todo absolutamente está en movimiento a nivel molecular. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una piedra, ¿no? Por ejemplo, tengo una piedra o digamos un hielo, ¿no? Y aquí lo tengo aquí, déjame ver, aquí está. Y entonces aquí está vibrando, ¿no? Estas esferitas aquí están vibrando, están moviendo. Entonces, esto que hay entre ellas, aquí, esto que está entre una y otra, esto está generando calor. Ajá. Esto está generando calor, tiene un calor específico, cada mineral, cada elemento tiene un calor específico. ¿Por qué? Porque es cómo estén vibrando, en este caso, sus moléculas ahí. Eso es un sólido. ¿Qué pasa con los líquidos? Si se fijan, las moléculas están más separadas, ajá, están ahí más separadas, pero también están generando, están en esta vibración y también están generando calor, ¿no? Es diferente en este caso y se genera otro tipo de rozamiento, pero también hay una vibración. ¿Y qué pasa con el gas? ¿No? El gas aquí lo podemos ver y aquí vemos cómo están, en este caso, chocando las partículas, ¿no? Tienen un movimiento más fuerte, más acelerado y por lo tanto también hay calor. Ahora, esto que nosotros vemos aquí en esta, dejen pararle aquí un poco para que la contemplemos un poco mejor. Lo que tenemos aquí, ajá, este es el principio de lo que llamamos las ollas express, ¿no? Las ollas express que nosotros tenemos, por ejemplo, en casa y con el cual hacemos la comida. Entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿cuál es el principio de las ollas express? Pues obviamente de que las moléculas aquí están vibrando más rápido, ¿no? Y obviamente están generando más calor. Entonces, por ejemplo, un guisado que yo pongo en una olla express se hace hasta 3 veces ajá, más rápido, ¿no? Que si yo lo pongo solamente en una olla normal, aquí sin tapa, ¿no? Es decir, donde esté saliendo el vapor. Ahí está saliendo el vapor y pongo aquí el guisado y obviamente este se va a tardar más en cocinar que este, porque aquí está encerrado y entonces el calor acumulado aquí es muchísimo más intenso que el que está aquí porque aquí se está escapando, ¿no? Y aquí está molecularmente, está con una mayor vibración y aparte está atrapado y entonces hay una vibración muy intensa y entonces hay calor. Ese es el principio de las ollas express y por eso cuando explotan y todo esto son súper peligrosas. Nunca han escuchado de gente que le haya pasado algo con la olla express, así que le haya explotado o algo así. Hay historias en todas las familias de esto. ¿A ti, Leonardo? Rubén, ¿nunca escucharon de esto? No, profe, hasta eso que no. No, la han librado, por Pero, ejemplo, pero sí me imagino, pues, cuánta presión ha de tener y que muchísimo. explote. Sí, Sí, por eso son tan gruesas. Ya ven que son sí. pesadas, ¿no? Son muy gruesas, son pesadas cuando uno las cierra, tiene como un candado ahí para cerrarlas fuerte. Entonces, sí, obviamente son muy diferentes. Y, por ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo que había una revista, a lo mejor sus papás la conocen, que se llamaba La Alarma, la revista Alarma, una de estas amarillistas, de hecho era amarilla porque era en amarillo, o sea, realmente era
todo el formato era de color amarillo. Y entonces publicaban siempre asesinatos y cosas así. Era muy de ese tipo, muy sanguinaria, ¿no? Y me acuerdo una que me dejó marcado de eh, una señora, la nota principal era una señora que se le había volado la cabeza, pues porque le explotó la olla express, ¿no? Entonces a partir de ello, le tenía un pavor a todo eso, así a las ollas express y a todo lo que tuviera que ver con la cocina, pues porque le había volado la cabeza a la señora, ¿no? Imagínense el golpe. Y luego, bueno, en algún momento también me tocó presenciar un evento pues de estos, ¿no? Que le explotó la olla express a un vecino. Y obviamente las ollas express de hace 30, 40 años, cuando era niño, pues obviamente no son lo de ahora, ¿no? Que tienen una tecnología muchísimo más avanzada. Pero sí, todavía sigue habiendo problemas ahí en las explosiones, todavía siguen siendo peligrosos. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esta cuestión este movimiento y esta vibración de las ondas, pues sí, pues nos van a producir en este caso calor. Y el calor lo vamos a medir, es decir, vamos a medir y su magnitud, ujú, la magnitud va a ser la temperatura. Entonces nosotros tenemos tres unidades básicas para medir en este caso la temperatura de o las notaciones científicas. Y entonces, estas son estas, ¿no? Aquí tenemos estas tres, aquí adelante, aquí, ahí está. Entonces nosotros tenemos estas tres formas, estas tres unidades para poderlo medir, ¿no? La Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit. Entonces, la Celsius es la medida que nosotros ocupamos en el sistema de medidas internacional y que lo tomamos y con más referencia. Por ejemplo, nosotros medimos aquí la temperatura de la ciudad, por ejemplo, estamos a 23 grados, ¿no? Estamos a 23 grados Celsius, ¿no? Haciendo los marcos. Pero si estuviéramos en Estados Unidos, en un país inglés, que es el sistema inglés de medidas, entonces nos marcaría en grados Fahrenheit. Por humanos tenemos como unos 75, 76 grados Fahrenheit, ¿no? Ahorita. ¿Y por qué? Pues porque con nosotros comenzamos a partir del 32, es decir, el punto de fusión del agua del sistema de congelación, cuando se congela está a 0, ajá, en los Celsius, a 0 grados, y acá está a 32. Y cuando el agua está hirviendo, está a 100 grados y acá está a 212 grados. Entonces, eso ahorita vamos a ver cómo se convierte de aquí a acá y de acá a acá. Pero la pregunta de examen que viene con esto es lo siguiente. Los grados Kelvin son notaciones que se utilizan en mediciones de corte científico para poder medir las temperaturas de otro tipo de sistemas más complejos, ¿no? Desde moleculares hasta ya de grado cósmico. Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos nuestras temperaturas a partir de estas medidas, ¿no? Que las podemos entender. Grados Kelvin ya es meternos en elementos más complejos, por ejemplo, pensar que el cero absoluto, ¿no? O los 0 grados Kelvin, en este caso es cuando dejan las moléculas, ajá, ya de moverse. O sea, estas vibraciones que veíamos hace rato, que veíamos cómo todo se está moviendo, es el 0 grados de Kelvin es cuando ya no hay nada. O sea, no se mueve en absoluto nada. Y entonces, obviamente, por eso les digo que son medidas muchísimo más precisas, ¿no? Y que requieren incluso otra instrumentación para medirse. Entonces, la pregunta del examen es esta, ¿no? ¿Cuál es el cero absoluto en grados Kelvin? Pues obviamente es este, ¿no? Y si fuera en este caso el cero absoluto en grados centígrados, sería 273 grados, menos 273 grados en este caso. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy bien. ¿Aquí alguna duda con estos? No, profe. ¿No? Perfecto. Muy bien. Y entonces, obviamente, una vez que ya tenemos esto, ¿no? Ajá, tenemos estas tablas de conversión. Obviamente aquí son 6, a nosotros solamente nos interesan 2,
nos interesa esta, ¿no? Nos interesan los Fahrenheit a Celsius y obviamente los Celsius a Fahrenheit. Estos no porque implican a los Kelvin y no nos interesan tanto porque no es motivo de nuestro examen. Esto, pero esta sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo convertimos los grados Fahrenheit a grados Celsius y cómo convertimos los grados Celsius a los Fahrenheit? Entonces aquí, ¿no? Celsius igual a 5 por los grados Fahrenheit menos 32 por 9. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber a cuánto equivalen 75 grados Fahrenheit. Y entonces, ¿qué hago? Pongo aquí el 75. Ajá, aquí 75. Entonces, si alguien tiene una calculadora, a ver, déjame sacar aquí una y la hacemos. Déjame ver si tengo aquí una calculadora en la compu. A ver, sí, aquí tengo una. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sería 75 menos 72. Entonces, aquí la vamos a hacer, 75 menos 32. Ajá. Entonces me da 43, ¿no? Entonces, esto me da igual a 43. Y estos 43 los debo de multiplicar por estos 5 que está acá. Entonces, eso por 5 y me da 215. Entonces, todo esto de acá arriba me da 215. Y todo esto lo debo dividir entre 9. Entonces, aquí tengo entre 9. Entonces, me da 23 grados, ¿no? Entonces, igual a 23.88 grados centígrados, ¿no? Esta medida, estos 75, me da 23. Por eso les decía que estábamos como esa medida ahorita. Y obviamente, para convertir de Celsius a Fahrenheit, pues es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 24 grados centígrados. Entonces sería 24 acá, ¿no? Entonces, 24, vamos a hacerla. A ver, sería 24 por 9, entonces aquí está, y me da 216, ¿no? Entonces aquí, esto de arriba, me da 216. Y esto entre 5, ¿no? Esto, 219, entre 5. Y eso me da 43.2. Entre 5, entonces me da 43.2. Y le sumo 32, más 32. Entonces aquí le pongo más 32, entonces me da igual a 75, ¿ah? 75.2, ¿no? Entonces ahí estamos por las décimas, ¿no? Entonces estas dos son las que les preguntan. Entonces pónganle ojo a estas, ¿no? Traten de hacer algunos ejercicios en el Open Test cuando revisen o cuando revisen la clase grabada, entonces echen un ojo a hacer algunos ejercicios con esto. Incluso en los test hay algunas preguntas sobre esto, ¿no? Sobre cómo hacer las conversiones. Tienen bastantes ejercicios de conversiones, pero prácticamente esto es, ya saben, ustedes lo sabemos, es mucha práctica, ¿no? De aquí, de este. Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí alguna duda con estas tablas de conversión. No, profe. ¿No? Muy bien, perfecto. Ahora, otra cosa que viene en su examen en forma de gráfica es esto. Ese es el tipo de pregunta que viene, por ejemplo, un esquema parecido y les ponen aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Y ustedes tienen que poner, en este caso, a qué se refiere cada uno de esos términos. Entonces, y acá les ponen los términos, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Y les ponen los términos y tienen que relacionarlos. Entonces, es la transferencia del calor. ¿Cómo se transfiere el calor, en este caso, por ejemplo, aquí en la olla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos de una manera muy fácil. Radiación es cuando está de manera directa, ¿no? Aquí directa en el fuego, entonces está pasando de un estado iónico, está pasando a otro, es decir, se está transformando aquí, ¿no? Aquí está pasando a la lámina. Obviamente, luego también tengo la parte de convención, es decir, aquí este calor que se está generando en humo, es decir, está saliendo. Si yo pongo mi cara, por ejemplo, aquí, pues obviamente me transmite el calor, ¿no? Este vaporcito. Y la conducción es cómo se pasa a través de los
metales, cómo va a ir pasando a través del metal. Entonces, por ejemplo, hay algunos instrumentos, por ejemplo, como este, que está aislado, ¿no? Entonces, el calor aquí va a ser diferente al calor de los materiales de acá. Y hay algunos ya diseños de ollas y todo que se hacen así, ¿no? Es decir, este se hace de un material que transmite el calor más fácil, ¿no? O sea, se hace que el calor por radiación se expanda más rápido, pero aquí no, para que cuando lo alcemos, pues no nos quememos. Entonces, va de nuevo, convención, conducción y radiación. En ese esquema es como también aparece en el examen. ¿Vale? Muy bien. Y tenemos acá, perfecto. Y ya por último, con esta cuestión de calor, tenemos esta cuestión que es muy común, sobre todo en la forma de construir. A mí, déjenme ver si puedo arreglar aquí para que se vea la parte de abajo, es cómo se ve este tipo de situación. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, por el lápiz, tengo los materiales y decíamos que una característica de los metales es la dilatación, ¿no? Todos tienen un componente diferente de dilatación, es decir, cómo actúa el frío, en este caso aquí el frío, o cómo actúa el calor. Entonces, por ejemplo, cuando está actuando el frío, por ejemplo, en este durmiente, ¿no? Aquí en este vara de acero, entonces se tiende a contraer, ¿no? Se tiende a ser más chico, o sea, las moléculas tienden a contraerse y obviamente se contrae, como veíamos en el esquema, se acercan más. Pero ¿qué pasa con el calor? Por ejemplo, como está ahorita. Entonces el metal tiende a expandirse. Entonces todo esto, ¿no? Las moléculas se expanden, también se abren y también el material. Entonces, para evitar, por ejemplo, que se construyan, por ejemplo, edificios o se construyan algunos, por ejemplo, vías que tienen esto y que no queden justo. Entonces se diseñó esto, déjame borrarle aquí. Ajá, tenemos este sistema que está acá. Ujú. Aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cuestión aquí. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí es una apertura. ¿Por qué? Pues tomando en cuenta, obviamente, los factores de calor, de frío. Entonces, también es milimétrica. O sea, no es que sea un metro, no es milimétrico. Lo que se deja aquí abierto, entonces, es para cuando haga calor, pues se puede extender, ¿no? Y este también, y choque, ¿no? Entonces tiene muy bien calibrado la medida de cuánto se dilata por centímetro, en este caso, cúbico, y a partir de ahí se mide cuánto hay que dejar de espacio. Y también para cuando se contraiga, entonces cuánto hay que dejar de espacio para que, por ejemplo, en este durmiente no pase el tren y se descarrile el tren que va ahí, ¿no? Sino que tenga ahí su espacio. Entonces, ojo, son medidas milimétricas, también no es una cuestión muy grande, pero todos los materiales tienden a pasarles esto, ¿no? Muy bien, entonces esto es, a veces por eso nosotros nos encontramos esta cuestión con algunos puentes que tienen estas juntas aquí, ¿no? Que encontramos estas juntas en algunos puentes, en algunos caminos, sobre todo para que no pase, o en algunos edificios, ¿no? También lo podemos encontrar. ¿Se han visto ustedes esto cuando van pasando por los puentes o en algunas construcciones, escaleras y todo ello? ¿O nunca lo han visto esto? No, la verdad yo nunca había visto eso. ¿No? ¿No te has dado cuenta? Póngale Nunca atención, había por visto. ejemplo. Póngale atención ahí cuando pasan por puentes o por caminos o vayan viendo algunas construcciones que se vayan encontrando así a lo largo no sé, de cuando caminan, viajan y todo, y váyanlo revisando, se dan cuenta cómo están estas juntas, ¿no? Ahí. Perfecto. Y obviamente, y esto es lo último de calor, ¿no? Tenemos esta cuestión de cómo tenemos el calor específico. Entonces, ¿se acuerdan que otra de las características que hemos dicho del calor es que cada elemento tiene entre sus características particulares, el calor específico? Es decir, cómo en este caso un elemento
cuánta energía necesita para aumentar, en este caso, un grado. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí supongamos que este es agua, ajá, y este es mercurio. Ujú. Entonces, el calor específico, en este caso del agua, pues va a ser diferente para aumentar, en este caso, de 1 litro, que aumente, en este caso, 1 grado, ¿no? Y del mercurio igual, ¿no? Que tengamos aquí 1 litro de mercurio y que aumente, en este caso, 1 grado centígrado. Y entonces, obviamente, ¿cuál va a requerir más energía? Posiblemente, en este caso aquí, el mercurio o el agua. Entonces, eso lo tenemos que definir a partir de los valores del calor específico que tenga cada uno. Y entonces, obviamente, esto es la definición. Y eso en el examen, si se los llegan a preguntar, que ha sido poco recurrente, es esto, ¿no? Simplemente, ¿no? De qué se necesita. ¿Qué es? Pues es obviamente la energía que se necesita para que aumente 1 grado centígrado, en este caso, un elemento. Muy bien. Con esta, ¿tienen alguna duda? Esta es un poco, a veces, un poco difícil de entender, pero ustedes no tienen ningún problema con esto. No, profe, todo bien. ¿No? Perfecto, muy bien. Aquí lo borramos. Muy bien. Ahora, vamos aquí. Ahorita pasamos con los líquidos. Ahora, otra cuestión que nosotros tenemos dentro de estos elementos es lo que nosotros llamamos la presión. Entonces, este es un ejercicio que es muy clásico en los exámenes, como se los preguntan. ¿Cómo les ponen esto? Sí conocen ustedes los faquires, ¿no? Estos que se comen dagas y que también hacen este asunto de que se acuestan en camas ahí con clavos y que no les pasa nada. Sí los habrán visto alguna vez, ¿no? Esos sí son muy famosos. Entonces, por ejemplo, ¿quién podría entender por qué este globo, ajá, no explota teniendo todos estos clavos? Y yo le estoy aplicando una fuerza aquí, ¿no? Y aquí está el aire y todo, pero no explota. ¿Por qué? A ver, eso es fácil. ¿Por qué te lo imaginas, Fernando? ¿No? ¿Tú, Rubén? Bueno, yo creo que es porque necesita más fuerza de presión, ¿no? O algo así. Necesita más fuerza. Por ahí va. Perfecto. Por ahí va. Fíjense. Nosotros tenemos la presión en este caso, es una fuerza vectorial, porque estamos aplicando una fuerza en una dirección, ¿no? Y tenemos que tomarlo, como aquí dice, por una unidad de superficie. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una tabla y tengo aquí un globo. Si yo pongo aquí, un clavo, perdón, si yo pongo un globo aquí y le aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? Tiene una superficie tan pequeña pues que el globo va a reventar de inmediato, ¿no? O sea, va a pasar aquí. Pero si yo tengo el mismo globo, ajá, y tengo aquí cientos de clavos, ajá, o sea, una superficie más amplia, ajá, cuando yo le aplique una fuerza aquí, obviamente toda la presión se va a distribuir entre todos los globos, por lo tanto el globo, como el de aquí, pues no va a explotar. Por eso estos que se duermen en la cama de clavos, pues no les pasa nada, pues obviamente porque toda su fuerza, toda su masa y la presión está distribuida. Aquí se distribuye de manera equitativa, aquí entre estos. Por eso no explota. Obviamente, entre menos clavos, y si queda uno, pues obviamente toda la energía que hay ahí y pues pesa. Entonces, por eso es la presión, es la fuerza y la superficie, ¿no? Entonces, presión igual a fuerza sobre superficie. No les preguntan a ustedes la fórmula, lo que les preguntan es esto, ¿cuál es el fenómeno que hace que el globo no reviente? Pues que los clavos logran distribuir toda la fuerza que se está aplicando aquí, ¿no? Entre más amplia la superficie, pues obviamente es mayor la resistencia que tiene a reventarse el globo. Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que utilizan estos señores faquires, ¿no? Para poderse acostar en la cama de clavos y que no les pase nada.
Muy bien. Otra cuestión que nosotros tenemos es la presión atmosférica. ¿Y cómo funciona la presión atmosférica? Entonces, la presión atmosférica funciona en el sentido también de que como hay gas, la atmósfera es gas, pues obviamente la atmósfera pues causa, la cargamos nosotros. Cada vez que salimos a la calle, pues obtenemos una presión atmosférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, aquí yo tengo. Entonces, si yo estoy aquí en el ajusco, el aire que tengo acá, que cae, pues pesa menos, ¿no? Menos, estoy cargando menos aire, ¿no? Y acuérdense que el aire es un conjunto de gases. Pero si estoy yo aquí en la playa, pues cargo más, ¿no? Tengo más presión atmosférica, o sea, me está cayendo más el peso. Entonces, por ejemplo, igual, si están aquí en el agua, aquí están, se meten 1 metro, pues tienen poca presión del agua. Pero si se meten acá, ¿no? Por ejemplo, a 100 metros de profundidad, pues obviamente están cargando toda la presión del agua, todo lo que pesa el agua, lo están cargando acá. Lo mismo sucede con el aire. Entonces, por ejemplo, algunos deportistas se van hacen entrenamiento de playa, pues obviamente porque tienen más fuerza. Y si ustedes cuando viajan, por ejemplo, a la playa, sentirán que tienen en este caso muchísimo más, les pesa, tienen que jalar más energía, ¿no? Es decir, incluso cuando van bajando por la carretera o en el avión, los oídos se les van subiendo, en este caso, se les tapan y destapan, precisamente porque están sintiendo los cambios de presión, ese sonido que escuchan así, pum, pum, en el oído cuando bajan, en este caso es el cambio de presión, ¿no? Entonces, obviamente, ojo, esta pregunta también llega a ser muy de examen. Entonces, mayor altura, menor presión. Y bueno, es que llegó aquí el mariachi. Estos que andan, señores que andan Lula. Bueno, entonces, con esto vamos a quedarnos hoy y nos vemos mañana para terminar la parte de física. ¿Sale? Mañana sí a las 5, ¿no? Ya ven que hoy por el programa este que tengo. Pero mañana sí a las 5. Y al ratito les mando la grabación entonces. Sale, profe, bye. Órale, les va muy bien. Gracias, Bye profe. bye. Bye. Hasta luego. Bye bye.